A luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, soldados valientes. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, lunes 15 de marzo, tal como le prometimos, vamos a hacerles algunas reflexiones históricas, como se lo ha propuesto esta Fundación de Militares Constitucionalistas en su lucha por el rescate de la memoria no solamente de abril, sino de la memoria histórica de nuestro país, para que entendamos por qué fue la revolución constitucionalista, cuáles aportes le ha hecho a la democracia y cuál ha sido el descuido de los políticos que no han aprovechado esa gran oportunidad de tener 56 años sin golpe de Estado y que no han aprovechado, repito, para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. En esa dirección, nosotros vamos a recordarle que hablamos el pasado viernes de lo que era la Guerra de la Restauración y vimos cómo se produjo este movimiento a partir del 18 de marzo de 1861, cuando Santana anexó la República Dominicana a España. Presentamos el inicio, los rechazos, las dificultades que se presentaron. El inicio, repito, de la restauración, el 16 de agosto de 1863, y cómo se pudo lograr articular todo un movimiento nacional que dio al traste, que produjo, que tuvo como consecuencia el fin de la anexión ya el 10 de julio de 1865 en términos de 4 meses y medio. Cómo se movilizó el país. Pero vamos hoy a enfocar no lo histórico ocurrido del 1865 al 26 de julio de 1899, como le prometí. Vamos a variar un poco, porque a sugerencia de algunos de los que están siguiendo este programa de trabajo histórico, político y social, voy a cortar, no voy a enfocar desde el 65 de 1800 al 99 de 1800. Vamos a enfocar lo que ocurrió en 3 años después del fin de la guerra restauradora. 3 años que van a demostrar por qué somos como somos, por qué no damos seguimiento institucional, por qué tanta intriga, por qué tantas contradicciones, por qué tanto afán de poder personal y grupal y no institucional, por qué la manipulación de las constituciones, por qué la lucha inclusive regional que se ha dado en el país. Por ejemplo, al concluir la guerra restauradora, y pasamos al tema, el país quedó arruinado económicamente y desarticulado políticamente. Arruinado porque no se producía para la exportación, a excepción de algún renglón en el tabaco, que se comenzó a producir en el Cibao de manera generalizada, a partir del siglo XVIII y siglo XIX, básicamente por la influencia de los haitianos, que al llegar aquí con una tradición de producción agrícola y de esa producción específicamente del tabaco, que fue la primera producción del grupo de franceses que se ubicó en la parte oeste de la isla, después que pasaron de la pequeña isla de San Cristóbal y la Tortuga a la parte oeste de la isla, que ellos comenzaron a producir tabaco y añil antes de comenzar a producir azúcar. Pues cuando llegaron aquí, en su plan de producción agraria intensiva,
donde había algunos renglones de exportación que había que explotar, como el tabaco, se sentó esa producción en el Cibao, que estuvo produciendo durante la restauración en menor cantidad, pero produjo. Pero el país se endeudó de nuevo, porque toda esa revolución, esa guerra restauradora, hubo que financiarla con préstamos que hacían comerciantes judíos, alemanes, que estaban aquí en el país y que tenían la misión económica de importar y exportar, que no podían trabajar al detalle porque la ley se lo prohibía. Eso estaba para los dominicanos, que tenían algunas oportunidades para hacerlo, y la ley lo protegió para eso. Pero hubo una desarticulación económica muy fuerte, una crisis económica y una desarticulación política. ¿Por qué la desarticulación económica? Ya explicamos, por causa de que la mayoría de las manos de obras campesinas estaban dedicadas a la guerra restauradora. No solamente la gente que producía la tierra, sino los hatos y el sector maderero recesaron en esos 4 años de la restauración. Bueno, en un caso como ese de desarticulación política y de debilidad económica, cuando la restauración termina, que termina con el gobierno de Pedro Antonio Pimentel, este venía a ocupar la posición de presidente en la capital, pero los generales José María Cabral y Eusebio Mansueta se opusieron, se levantaron. Pedro Antonio Pimentel se da cuenta en Cotuí de que no podía llegar a ocupar la presidencia de la capital y se devuelve a Santiago. Pero cuando llega se da cuenta de que ya muchos generales que antes habían simpatizado con Pedro Santana estaban de parte del general Cabral, quien al levantarse lo declararon protector de la República y lo hicieron presidente de la República. Él dominaba en ese momento la banda sur porque Báez estaba en el exilio. Santana había muerto el 14 de junio de 1864. Quedaba Buenaventura Báez como el gran caudillo, pero estaba fuera. Cabral ocupó la presidencia, pero inmediatamente se levantó un general a favor de Báez. Y cuando se levanta Pedro Guillermo, se levanta contra Cabral para pedir el retorno de Báez. Ya Báez había sido presidente 2 veces. Báez había influido en la formación de ciertos sectores económicos, porque resulta que las lealtades políticas que habían no eran más que una serie de adhesiones personales. No era cuestión de criterios y principios y valores no democráticos. Era lo que un caudillo determinado repartía entre los subcaudillos que podían haber en el país. Y Báez, como había sido presidente, tenía más fuerza que Cabral, por lo que se dio a las presiones del levantamiento de Pedro Guillermo y se logró que Cabral renunciara el 15 de noviembre de 1865. O sea, ya a los 3 meses y medio, el presidente que había sustituido al presidente de la restauración, que fue Pedro Pimentel, que sustituyó a Benigno Filomeno Rojas, y Benigno Filomeno Rojas, que había sustituido a Gaspar Polanco, quien le dio un golpe de estado a José Antonio Salcedo, que fue el primer presidente restaurador. Eso, en 4 o 5 años se habían producido todos esos movimientos de golpe de estado, de levantamiento guerrillero. ¿Qué explica esto? Esto explica que la restauración, para poder triunfar, tuvo que tener comandantes en todo el país, y esos generales se creían dueños cada uno de la posibilidad de ocupar el poder. Y comenzaron esos levantamientos, y solamente los que tenían más fuerza económica
más fuerza militar podían ocupar el poder. Por eso retorna Báez y ocupa el poder, ya el mandato, el 8 de diciembre de 1865. Ya podemos decir que es el sexto presidente que se produce desde el primer presidente que se da a partir del 16 de agosto de 1863, cuando comenzó la restauración. Un desastre político, una anarquía política. Báez toma el poder el 8 de diciembre, pero ya tiene que renunciar a mitad de año. ¿Por qué renuncia? Porque el Cibao, que había protagonizado la revolución de los tabacaleros en contra de Báez, quien le había hecho un gran fraude, no podía soportar que Báez volviera a gobernarlo, porque le temían a esa actitud corrupta y fraudulenta de Báez. Es por eso entonces que va surgiendo un líder que agrupaba las grandes mayorías del liderazgo de generales de la restauración, por su capacidad política y por su heroicidad, que fue nada más y nada menos que Gregorio Luperón. Gregorio Luperón pudo levantar a muchos sectores militares de la restauración. Entre ellos estaba el mismo que había sido presidente, Pedro Antonio Pimentel, y también estaba Federico de Jesús García. Ellos tres conformaron un triunvirato para expulsar de aquí a Báez. Lo lograron, pero al lograrlo, Báez tiene que salir del país. Pero inmediatamente Báez sale del país, un enemigo de Pedro Antonio Pimentel, que era general Cabral, porque fue quien lo derrocó en 1865, cuando él venía a ocupar el poder después de terminar la restauración. Cabral se opuso a ese triunvirato, hizo la revolución para derrocar no solamente a Luperón y Federico de Jesús García, sino, repito, a Pedro Antonio Pimentel. El triunvirato fue cayendo en debilidades y fue aumentando el poder de general Cabral. Cuando Luperón vio eso, con la habilidad política que tenía, entonces lo que hace es que se une a Cabral, lo propone presidente para sustituir al triunvirato, pero sobre la base de que él se opusiera a Báez. Báez, a quien Cabral le había cedido el poder cuando renuncia el 15 de noviembre de 1865. Ya en el 1866 vuelve al poder general Cabral. General Cabral entonces se une a los azules. Pasa de los rojos de Báez a los azules del Cibao. Este término de rojos y azules, ¿de dónde viene? Es bueno que los que están participando con nosotros en estas conversaciones históricas políticas sepan que en la revolución de los tabacaleros, el grupo de Báez tenía cintas rojas en la cabeza y el grupo de los tabacaleros tenía la azul. Pasaron a ser entonces los representantes de los colores de los conservadores, que representaba Báez, y de los liberales, que representaba los grupos del Partido Azul, que así se le llamó. Bueno, pues el general Cabral comenzó, aliado a los azules, a tratar subrepticiamente de negociar la bahía de Samaná con los Estados Unidos. ¿Qué hace el presidente haitiano Sylvain Sarnap, quien se dio cuenta que Cabral estaba por negociar con los Estados Unidos? Los haitianos no les convenía que hubiera un país esclavista como eran los Estados Unidos todavía, aunque habían logrado en la guerra de secesión algunas concepciones y abolición de la esclavitud, los haitianos entendían que podía repetirse el interés que tuvo Napoleón, que después que la Revolución Francesa termina aboliendo la esclavitud, él la quiso imponer para aprovechar las ventajas económicas que daba la colonia de Haití ante la Revolución Francesa, para él tener los recursos y seguir atacando
los demás pueblos de Europa. Bueno, pues Sarnaf negoció con Cabral que no invadía si ellos no hacían la negociación con los Estados Unidos. Cabral le hizo creer que sí. Sarnaf había sustituido al general Jeffra, que había sido el sustituido del general Zuluk, que invadió no solamente en el 1849 a la isla, sino en el 1855. Bueno, a partir de ese momento, Cabral se dedicó a negociar de nuevo por la Bahía de Samaná con los Estados Unidos, y eso, aunque se había arrepentido cuando hizo el acuerdo con Sarnaf, ya la gente comenzó a dudar de él y perdió mucho prestigio. Al perder mucho prestigio, ¿qué ocurrió? Que Báez se había organizado de que Cabral subió al poder, lo acusaba de traidor, y el movimiento a favor de Báez fue surgiendo. Surge ese movimiento a favor de Báez y termina Báez derrocando al general Cabral. Ya en el 1868, Báez ocupa de nuevo la presidencia, pero esta vez la ocupó por 6 años, de 1868 a 1874. Fue el periodo más largo de dominación de Báez, la dictadura de Báez, donde Báez se dedicó y sus gentes a perseguir al Grupo Azul y a continuar pensando en la anexión del país a una nación como en este caso los Estados Unidos, y llegó a hacer un acuerdo de anexión con el presidente norteamericano Ulysses Grant. Ellos hicieron ese acuerdo, pero cuando fue presentado al Senado de los Estados Unidos, fue rechazado, donde hubo una oposición de Somerville en contra de la anexión. ¿Y cuál era la argumentación del Congreso norteamericano? Que los dominicanos, por la forma en que habíamos vivido desordenada, anárquica, no merecíamos ser ciudadanos norteamericanos, porque una anexión implica que pasaríamos a ser ya ciudadanos norteamericanos, como pasó a ser posteriormente Puerto Rico, y había pasado a Luisiana. Es una razón de peso que nos hace ver a nosotros que lo que nos conviene como nación pobre es convertirnos en una nación rica de principios y valores primero, para poder tener una riqueza material después. No hemos podido alcanzar eso, porque siempre estamos envueltos en el incumplimiento del mandato de la Constitución o el agenciar una Constitución que nos permita manejar el caudillismo, esa centralización del poder que habían tenido Báez y Santana. Se opuso al carácter liberal de los azules, que no pudieron crear un liderazgo fuerte, a menos que no sea el que surgió de Luperón, quien llegó al poder entonces en el 1879. Nosotros, en la próxima entrega del viernes 19, viernes próximo, vamos a hablar de los 6 años del gobierno de Báez, qué hizo en esos 6 años, y también vamos a hablar de los grupos que se formaron, el Grupo Verde, que encabezó Ignacio María González, los azules y los rojos, hasta llegar al gobierno de Luperón, que lo retomaremos entonces el 22, lunes 22, para trabajar el lunes 22 lo que es el gobierno del Partido Azul y el surgimiento del gobierno de Jiménez Grullón, Juan Isidro Jiménez, el padre de Jiménez Grullón, que es el que entra como presidente al siglo XX, y el desastre que hubo hasta el 1916, cuando se produce la invasión norteamericana. Eso lo vamos a tratar el lunes 29 de marzo, con la idea de que ya el viernes 2 de abril podamos comenzar a trabajar el tema
de la invasión norteamericana a la revolución constitucionalista. Le solicitamos que pongan atención a todo esto, porque en el fondo lo que queremos es hacerle saber al pueblo dominicano que la anarquía política nos acompañó todo el tiempo, independientemente de la separación de Haití, independientemente de la separación de los españoles. ¿Por qué razón? Porque se impuso no el carácter liberal del pensamiento político que había surgido después de la Revolución Francesa, sino se impuso la tradición de los ateros, así como eran los españoles, que vinieron aquí y trabajaron el ganado, que posteriormente se trabajó el azúcar y que después pasamos a la madera. Esos grupos de poder económico fuerte, que nada más tenían que mandar su caudillo a organizar a sus peones, no lo tuvieron los liberales, porque al no tener caudillos, sino productores de sectores medios que había que consensuar con ellos, al no haber una comunicación posible, porque el país estaba desarticulado, no había una carretera que uniera al norte, al Cibao y al sur. Éramos como dos países diferentes, y así fue la manifestación hasta lograr posteriormente la integración de todo el país. De eso lo haremos en lo adelante, porque es motivo de otros enfoques de épocas. Así que sigamos esto, para que comprendamos que solamente le favorece al país vivir en armonía con el mandato de la Constitución y las leyes, y no en base a los intereses personales caudillistas, como todavía se ha venido dando en este país, con un respiro que se avisora ahora, que se está mirando, que es un nuevo gobierno que surge de una coyuntura que muchos no esperábamos, pero que ha planteado el presidente de la República, que mientras él sea presidente, nadie estará por encima de la ley. Y ahí se parece un poco a lo que siempre hemos dicho, que este país solamente progresará cuando aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Nos vamos acercando, pero tenemos que crear el ideal de que la patria debe ser para siempre y para todo. Para ella debemos conocerla. Solamente nos podremos defender de la anarquía aprendiendo. Por eso decimos que para podernos defender tenemos que aprender. Hasta el próximo viernes 19. Gracias por estar con nosotros. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten.